Una base de datos orientada a objetos. Una base de datos orientada a objetos es una base de datos en la que la información está representada mediante objetos. Al integrarse las características de una base de datos con las de un lenguaje de programación orientado a objetos, se obtiene como resultado un sistema gestor de base de datos orientado a objetos, que hace que los objetos de la base de datos aparezcan como objetos de un lenguaje de programación. Algunas bases de datos orientadas a objetos han sido diseñadas para trabajar bien con lenguajes de programación, tales como Delphi, Ruby, Python, Perl, Java, Visual Basic.net, entre otros. A medida que ha ido aumentando el uso de la tecnología web, muchas organizaciones se muestran más interesadas en el concepto de base de datos orientada a objetos, dado que es útil mostrar los datos más complejos de estas tecnologías. Las características mandatorias, opcionales, abiertas. Mandatorias son aquellas características que deben estar en la base de datos de forma obligatoria, es decir, los requisitos imprescindibles que el sistema debe tener. Debe soportar objetos complejos. Los objetos deben tener un identificador al margen de los valores de sus atributos. Encapsulación, es decir, los datos de implementación de los métodos se están ocultando de los objetos. Esquema de la base de datos tiene un conjunto de clases. Concurrencia, debe tener recuperación, complementación computacional, persistencia y manejador de almacenamiento secundario y la facilidad en el query. En las opcionales, cuando no es necesario incluirlas, pero si la base de datos cuenta con ellas, hará que el sistema sea mejor. Debe tener su herencia múltiple, diseño de transacciones y versiones, comprobación de clase e inferencia de la distribución. Abiertas son las características que el diseñador puede poner y que están relacionadas con la programación. Existen diferentes opciones como por ejemplo la representación del sistema. Aparte de las características ya mencionadas, la base de datos orientada a objetos cuenta con conceptos propios y clave del modelo de objetos. Entre las propiedades que se encuentran son la encapsulación, el polimorfismo, la herencia de base de datos orientada a objetos. En la encapsulación ocultan información al resto de objetos de manera que pueden impedir los conflictos o los accesos incorrectos. Consiste en unir en la clase variables características y los métodos, que son los comportamientos, de manera que solo se tiene una unidad de la que solo su comportamiento, pero no los detallados internos. La herencia en la base de datos orientada a objetos hace referencia a que los objetos hereden comportamientos dentro de una jerarquía de clases, es decir, una clase se deriva de otra de manera que extiende su funcionalidad. La clase de la que se hereda puede llamarse clase base, clase padre, superclase, clase ancestro, etc., dependiendo del lenguaje de programación que se esté usando. El polimorfismo, esta propiedad que permite que una operación pueda aplicarse a objetos de distintas tipologías. La estructura. La estructura de una base de datos orientada a objetos se basa en encapsular los datos y el código relacionado con cada objeto en una sola unidad. Los objetos están asociados a conjuntos de variables con los datos del objeto, de mensajes a los que responden con o sin parámetros y de métodos que el código implementa un mensaje. La estructura de estas bases de datos se diseña a partir de una serie de diagramas con los que se establecen las clases y sus relaciones, las interacciones entre los objetos y su comportamiento. Se da a través de un diagrama de clases, se representan las clases con sus respectivas relaciones estructurales y de herencia. Se emplea un diagrama de secuencias para presentar las interacciones entre los objetos organizados de una secuencia temporal y descubrir cómo se colaboran. La base de datos orientada a objetos debe tener una funcionalidad. ¿Cómo funciona esto?
La base de datos orientada a objetos se fundamenta en agrupar la información en paquetes relacionados entre sí, es decir, los datos de cada registro se combinan en un solo objeto y a su vez incluyen todos sus atributos. A diferencia de lo que ocurre con la distribución en las tablas de otras bases de datos, en las bases de datos orientadas a objetos toda la información está disponible en objeto y no repartida entre filas y columnas. Asimismo, los métodos, es decir, el conjunto de acciones, pueden llevarse a cabo en cada objeto también que se pueden agrupar. Los objetos a su vez se dividen en clases, creando así una jerarquía de clases y subclases. Finalmente, como ya hemos dicho, las bases de datos no emplean lenguaje SQL, sino lenguajes de programación ya mencionados. En estas bases de datos, los objetos tienen relación de varios a varios, en las que los indicadores, que son invisibles al usuario, puesto que funcionan a nivel interno, son los encargados de establecer dichas relaciones entre objetos. El sistema de gestión de bases de datos orientado a objetos asigna de forma automática un código identificador único a cada registro que será inmutable, permitiendo así recuperar los objetos cuando estos se han guardado y realizar consultas. Esta ha sido una sintetización del tema de la base de datos orientada a objetos para la materia de base de datos 2 por el estudiante Iván Reinaldo Salazar Tarqui. Muchas gracias.